No, al contrario, gracias por respondernos. Y bueno, para que nos platiquen cómo llegaron a estas cifras, sobre todo, me imagino que a través de un análisis, pero qué es lo que evidencia este estudio sobre la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, lo que hoy presentamos es, hicimos el lanzamiento público de convenios de colaboración con 5 municipios de la zona metropolitana de Sí. Guadalajara y con la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco, justamente con el objetivo de la mano de las autoridades, de especialistas, poder diseñar soluciones que ayuden a contener y en un futuro no tan lejano prevenir la violencia letal, en particular el homicidio, que está ahorita siendo un problema en crecimiento en Guadalajara, en los municipios de la zona metropolitana. Entonces, ese es el objetivo básico ante este crecimiento que nos reportan las cifras oficiales del secretariado, plantearnos que no es un problema que debamos normalizar, sino pensar en soluciones y empezar a trabajar en ellas. ¿Qué tan fácil es accesar a esas soluciones? Sobre todo porque, vamos, en muchos de los casos no es el homicidio común que quizás se pudiera dar a partir de, no sé, casos de violencia intrafamiliar o un pleito entre personas que se encuentran bajo el influjo de las drogas o el alcohol. Bueno, el tema es, si nosotros tuviéramos que escoger qué tipo de conducta ilegal tendríamos que atacar, tendríamos que tener 2 criterios. Tanto el daño que genera, entonces por ahí el homicidio es uno de los delitos que merece la pena poner muchos esfuerzos para contenerlo y prevenirlo. Y por otro, cuáles son las posibilidades de prevenirlo, ¿no? De atajarlo antes de que suceda. Y ahí tienes toda la razón, el homicidio implica una categoría muy grande de conductas y de tipos de homicidios. Y hay ciertos homicidios que por sus características, por el tipo de vínculos que tienen a ciertas actividades criminales, cuando pensamos en las capacidades que tienen los gobiernos municipales, quizá, bueno, seguramente no es el tipo de homicidio contra criminal que puede atender un municipio. Pero hay otro tipo de violencia criminal que también deriva en el homicidio, o sea, conductas que derivan en un homicidio, que sí son perfectamente prevenibles, que se pueden contener vía los instrumentos de la policía municipal. Y esos son justo los que nosotros queremos dotar de capacidades a las policías y a los gobiernos municipales para atenderlos, porque si nos ponemos no es fácil diferenciar entre homicidios relacionados con actividades ilegales de alto calibre, como narcotráfico, etcétera, con los homicidios comunes. Pero si nos guiamos por estimaciones muy conservadoras, podríamos decir que un 40%, un 50% de los homicidios se deben a este tipo de actividades. Las menos conservadoras los pueden ubicar entre 60 y 60%. Entonces, si nos vamos por lo menos conservadora y nos enfocamos en qué pasa, nos planteamos la pregunta de qué sería de el país, o qué sería de Guadalajara, Ciudad de México, cualquiera de nuestros grandes urbes, si pudiéramos en 2 años o 3 años es reducir o prevenir 40% de los homicidios. Eso sería un cambio inmenso y eso no implica forzosamente que gobiernos municipales tengan que involucrarse con redes de narcotráfico internacionales. El punto es que hay soluciones, hay que escoger bien cuál es el tipo de conducta que se puede prevenir, y ahí es en donde está lo que nosotros queremos trabajar. Así es. Y cómo, bueno, de acuerdo a lo que ustedes conocen, precisamente los elementos que tienen cada una de las corporaciones policíacas, porque también ese es un factor detonante. Tlaquepaque no es lo mismo que Tonalá, Tonalá no es lo mismo que Guadalajara. Me refiero a como corporación policíaca municipal, no tiene los mismos recursos. ¿Cómo poder equilibrar esa parte? Es una tarea muy grande, porque primero hay que tener un muy buen diagnóstico de cuáles son las capacidades actuales
y después tener un muy buen diagnóstico de cuál es la realidad criminológica de cada una de estas zonas, y a partir de ello ya poder plantear algunas estrategias. Parte de esas estrategias ante esos desbalances que existen es la coordinación o la subsidiariedad entre los esfuerzos, ¿no? Es decir, si hay algún tipo de conducta ilegal o violenta que cierto municipio, porque todavía tiene un rezago muy acumulado, no puede atender en cierto punto, entonces en un esquema de subsidiariedad podría ser un municipio con mayores capacidades o vía a las fuerzas del Estado de Jalisco se puede atender. Es decir, hay distintos mecanismos para no caer tampoco en el argumento de no se puede hacer nada hasta que todos los municipios de la zona metropolitana tengan la mejor policía posible, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas y eso es parte de lo que nosotros queremos impedir. En el rango precisamente que mencionabas respecto a ese rango de homicidios que se pueden pues disminuir, ¿va aparejado esto con la situación económica de las personas, de quienes viven ahí, el grado de instrucción y otros elementos? Tiene un vínculo, pero no es determinante. Hay mucha gente en situación de pobreza. La gran mayoría de la gente en situación de pobreza no comete un homicidio. La gran mayoría de la gente con problemas socioeconómicos o educativos no comete un homicidio. Son ciertas personas en específico, en ciertos lugares, en ciertas condiciones. Y las instituciones encargadas de atender esto tienen que detectar esas condiciones para, pongámoslo de esta manera, interrumpir el mecanismo que si lo dejas correr, en unos cuantos años o en unos cuantos meses puede derivar en un homicidio. Entonces, ahí es en donde se tienen que focalizar los esfuerzos. En este proyecto, ¿qué tanto tiene que ver el ciudadano común, la sociedad, precisamente con la que hay que trabajar o que forma parte de los gobernados de estos ayuntamientos? Muchísimo, por dos cosas en específico. En primera, nosotros queremos trabajar para que las policías municipales en algún momento sean de las policías más confiables, que sean el representante del Estado en el cual el ciudadano pueda requerir para diversas cosas, pero una de ellas para hacer una denuncia y que ésta se pueda atender. Y esto es fundamental porque con un vínculo funcional entre ciudadanos y policías municipales, policías locales, se genera una gran cantidad de información sobre la comunidad, sobre las zonas, sobre el tipo de convivencia que se da ahí, que es muy útil para diversas cosas, ¿no? Tanto para optimizar los recursos policiales, para desactivar este mecanismo o procesos que te pueden indicar que eso puede derivar en un problema de violencia, que quizá derive en homicidio. Entonces, si trabajamos en ese vínculo, la posibilidad de que las policías trabajen mejor se incrementa y de que la seguridad de los ciudadanos se mejore, también es un futuro que se puede ver realizable. Muy bien, muchas gracias David Ramírez de Garay por esta entrevista. Te agradezco tu tiempo y estamos en contacto. No, muchas gracias por la llamada, que tengan buena noche. Buenas noches. Y bueno, ahí tiene usted el punto de vista sobre lo que va a trabajar, por supuesto, México Evalúa en cuanto a materia de homicidios. Vamos a